Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos por este medio. Gracias, hermanos, por estar atentos a las enseñanzas, hermanos, de nuestra iglesia. Gracias, hermanos, por estar miembros de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Bíblica de San Bernardino, California. Gracias por estar sintonizados. Y gracias, hermanos. Hoy es un nuevo día. Amaneció lloviendo, pero, hermanos, gracias a Dios que tenemos lluvia y que Dios, hermanos, nos da este clima, hermanos, para los que nosotros que somos calorosos, que nos da mucho el calor, hermanos. El tiempo de calor se siente mucho para algunos, pero a mí, hermanos, yo soy persona que me gusta lo fresco, lo fresco. Entonces, hermanos, gracias, hermanos, por estar sintonizados, hermanos. Espero que todos estén bien, ya que están en sus casas, hermanos. Espero que compartan más tiempo, hermanos, con su familia. Que este tiempo, hermanos, nos ayude para nosotros meditar, para nosotros estar con la familia, para reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con las familias. Entonces, hermanos, gracias, hermanos, por estar conmigo. Hermanos, otra cosa que les iba a pedir también, hermanos, por favor, hermanos, sean fieles, hermanos, también con sus diezmos y ofrendas, hermanos, y sus misiones. Sean fieles, hermanos, ya que nosotros hasta este momento, hermanos, no estamos usando el edificio, pero nosotros no tenemos ese privilegio, hermanos, que otras personas podrían tener de no pagar el edificio durante este tiempo, hermanos. Nosotros tenemos que pagar renta del edificio y nuestros misioneros, hermanos, también tenemos que seguir apoyando a nuestros misioneros, hermanos, ¿ok? Entonces, hermanos, sean fieles, sean fieles. Yo ya di indicaciones, hermanos, les mandé un texto en donde pueden ustedes comunicarse para poder dar sus diezmos y ofrendas, hermanos, y sus misiones. Ok, yo estoy haciendo lo mismo, hermanos. Yo también lo estoy entregando porque somos una iglesia, hermanos, y todos tenemos que aportar, hermanos. Es nuestra responsabilidad como cristianos. Ok, hermanos, no se les olvide, sean fieles, hermanos. Si usted dice, bueno, es que no he ganado poco, he ganado $10, hermanos, pues de ahí, hermanos, de ahí sea fiel, hermanos, ¿ok? Sea fiel. Ok, hermanos, pues vamos a empezar ahora, hermanos, nuestro estudio, hermanos, y vamos a seguir, hermanos, con doctrinas fundamentales. Vamos a seguir, hermanos, con las enseñanzas de la Biblia, hermanos, las enseñanzas importantes para nosotros, ¿okay? Como cristianos, y debería ser, hermanos, para todo cristiano lo más importante, ¿ok? Ahora vamos a hablar, hermanos, y quiero hablar acerca de los atributos morales de Dios. Hemos estado también, hermanos, estudiando los atributos, hermanos, naturales de Dios, y hemos visto, hermanos, que hemos aprendido a conocer más a nuestro Dios, hermanos. Hemos conocido que nuestro Dios es eterno, hermanos, que Él ha existido, hermanos, por toda la eternidad y seguirá existiendo, hermanos, por la eternidad. Y debemos confiar en ese Dios, hermanos, que nos puede dar esa eternidad en gozo, en felicidad, hermanos, con Él. Es el único, hermanos. Él fue el que nos creó. Él es eterno y Él es el que nos puede dar, hermanos, la eternidad juntamente con Él, hermanos. También vimos, hermanos, que Dios es inmutable, que Dios no cambia. Dios nos salvó, hermanos. Y desde el principio, hermanos, ha sido esa promesa de Él en salvar a las personas por medio del sacrificio de su Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador. Y Él lo hizo, hermanos, y podemos confiar de que Él no cambia eso. De que Él es confiable, hermanos. Él no cambia. Él es inmutable. Es otro atributo natural de Dios. Algo que nosotros no somos, hermanos, como humanos. Gracias a Él, hermanos, porque Él no cambia en esto. Y enfoquémonos, hermanos. Y una de las razones, hermanos, porque estamos aprendiendo de Dios, hermanos, es para intentar, hermanos, seguirle y ser como Él. Claro, hermanos, que nunca vamos a lograr su santidad, nunca vamos a lograr cosas que Él quiere que hagamos, hermanos, pero ahí está la ayuda de Él, hermanos. Se puede lograr poco a poco, hermanos,
ah, para cumplir el propósito de Dios que tiene en nosotros, hermanos. ¿Ok? No solamente, hermanos, porque nosotros no somos Dios o no somos perfectos o no podríamos alcanzar la santidad de Dios, hermanos. No por eso, hermanos, nos podemos excusar en no seguirle a Él, en no intentar ser como Él, en no seguirle, hermanos, en su santidad. Dice la Biblia, hermanos, sed santos porque yo soy santo. Así dice Jehová, hermanos, así dice Dios, hermanos. Entonces nosotros tenemos que buscar, hermanos, y tomarle a Él como nuestro primer o primordial ejemplo, hermanos, porque de ahí proviene la santidad de Él. Nosotros, hermanos, podemos santificar nuestra vida y limpiando nuestra vida, porque sabemos, hermanos, que estamos siguiendo un Dios santo. Y estamos siguiendo la santidad de Él. No santidad, hermanos, de la cual nosotros pensamos o la que nosotros opinamos, no, hermanos, es la santidad de Dios, que es nuestro ejemplo a seguir. También vimos, hermanos, que es un Dios omnipresente, hermanos. Él está en todo lugar. Así que no nos sintamos solos, hermanos. Él está durante este tiempo de crisis, de virus y esta pandemia que está pasando aquí, hermanos. Él está ahí. ¿Okay? Él está ahí, hermanos. Y más que nada, estar agradándole en nosotros, el estar todos juntos, hermanos, en este tiempo, en nuestras casas, aprendiendo más acerca del que está con nosotros en todo tiempo, hermanos. Bien. También vimos, hermanos, su omnisciencia. Dios todo lo sabe. ¿Okay? Dios todo lo sabe. Dios, hermanos, sabe su necesidad, sabe mi necesidad. Y debemos confiar que Él ya sabe, hermanos. Y nosotros debemos pedirle a Dios, hermanos, su misericordia, su amor y pedirle por los demás. Y pedirle a Dios, especialmente, hermanos, ¿qué quiere Él de nosotros? ¿Qué es lo que Él desea que nosotros cambiemos en nuestra vida? ¿Qué es lo que Él desea que nosotros hagamos, hermanos? Entonces eso nos va a ayudar a nosotros seguir siendo fieles con Él. No busquemos, hermanos, ideas de hombres. No busquemos opiniones de hombres. Más bien, hermanos, vayamos a la Escritura. En la Escritura está todo. Hay personas que posiblemente dicen que tienen santidad y muy conocedores, pero hermanos, raramente leen la Biblia, raramente, hermanos, escuchan la Escritura, raramente van a la iglesia. Entonces, hermanos, no coincide ese tipo de vida con la santidad que dicen tener. Y aquí el propósito, hermanos, es que conozcamos al Dios para aprender a adorarle. Aprendemos a conocer a Dios, hermanos, más para aprender a adorarle como Él desea, hermanos. Esa es la intención, hermanos, de todo esto. ¿Okay? También vimos, hermanos, que Dios es omnipotente, que Dios todo lo puede. ¿Okay? Entonces, hermanos, si Él le salvó y le dice que le iba a salvar y le dice, hermanos, que lo va a guardar por la eternidad, hermanos, pues créale a Dios. Creamos a Dios. Porque Dios, hermanos, todo lo puede. No hay nada, hermanos, fuera de Dios que tenga más poder que nuestro Dios. Ese es el Dios que adoramos, ese es el Dios que alabamos, hermanos. Ahora quiero que entremos, hermanos, en los atributos morales de Dios. Necesitamos conocer estos atributos, hermanos, de Dios para no malinterpretar o no tratar de alabar un Dios que no es el Dios de la Biblia y pensemos que estamos adorando al verdadero Dios. Hermanos, porque muchas veces podríamos estar adorando y yendo a la iglesia y pensando que estamos haciendo cosas para Dios, hermanos, pero en realidad no le estamos sirviendo como Él quiere que nosotros le sirvamos. Entonces, si nosotros no le servimos como Dios quiere, el propósito que Dios tiene para nosotros, entonces, hermanos, estamos haciendo todo en vano. En otras palabras, hermanos, solamente estuviéramos dando golpes al aire, como diría el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, por eso estoy dando estos estudios, para que nosotros aprendamos, hermanos. Incluso yo también, hermanos, aprender
y saber exactamente, hermanos, que yo estoy alabando al Dios de la Biblia. No al Dios, hermanos, del que se habla, no al Dios del que posiblemente, hermanos, me enseñaron o de que... No, hermanos. Gloria a Dios, hermanos, si a usted le enseñaron a alabar al verdadero Dios que es en la Escritura, gloria a Dios, hermanos. Sigan así. Pero los que no, hermanos, retrocedamos, hermanos, atrás y miremos la Escritura para enderezarnos y poder, hermanos, conocer a nuestro verdadero Dios, y así podemos alabarle como Él quiere que nosotros le alabemos. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros conozcamos a nuestro Dios. ¿Okay? Ya vimos los atributos naturales. Ahora vemos, hermanos, vamos a ver los atributos morales. Y es importante, hermanos, que nosotros sepamos esto. Vamos a un versículo, hermanos, y después vamos a orar. ¿Okay? Vamos a un versículo. Vamos a ir, hermanos, a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Y vamos a ir, hermanos, al versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Okay? Primera de Pedro. Vamos a ir al capítulo 1, hermanos, versículo 3. Y le voy a dar lectura, hermanos, hasta el versículo 5. ¿Ok, hermanos? Todos lo tienen, está casi al final de la Biblia, hermanos. ¿Ok? Primera de Pedro 1, 3 al 5. ¿Ok? Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para que una herencia, hermanos, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para quién, hermanos? Vosotros. Para vosotros. Versículo 5, Samuel. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así es, hermanos, que somos guardados, dice ahí, que somos guardados por el poder de Dios. Recuerda, hermanos, que miramos la semana pasada acerca de la omnipotencia de Dios. Él tiene poder, hermanos. Él los va a guardar. Dice ahí, hermanos, que sois guardados por el poder. ¿Por el poder de quién, hermanos? De Dios. ¿Mediante qué? La fe. La fe. Mediante la fe, hermanos. Nosotros creemos, hermanos, y tenemos fe en que Dios nos va a guardar. Y no es una fe ciega, hermanos, porque lo hemos visto en la Escritura. Hemos visto la omnipotencia de nuestro Dios. Sabemos por medio de su palabra y creemos su palabra, hermanos. Y es por eso que estamos seguros que Él nos va a guardar, hermanos, por su poder, por el poder de Dios. Dice ahí mediante la fe. Y lo dice para alcanzar la salvación. Fíjese ahí, hermanos, para alcanzar la salvación. Eso quiere decir, hermanos, cuando nuestros cuerpos sean glorificados, hermanos. Cuando nuestra salvación completa sea hecha por nuestro Dios. Y mientras tanto, hermanos, Él nos va a guardar. Entonces, hermanos, nosotros somos salvos, hermanos, por medio de la fe. Pero también, hermanos, por medio de la fe, estamos siendo salvos constantemente, hermanos, del pecado. Estamos siendo guardados por Dios mismo, por su poder. Y es por eso que es tan importante la fe. Y también, hermanos, en tercer lugar, serán nuestros cuerpos, hermanos, glorificados a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, en estos pasos de santificación, Dios nos ha guardado. Mire, Dios nos dio la salvación de nuestra alma. Segundo, Dios, hermanos, nos está santificando y nos está limpiando mientras estemos aquí en la tierra. Y tercero, hermanos, una vez que nosotros ascendamos, cuando Cristo venga, hermanos,
por su iglesia y ascendamos, nosotros, hermanos, vamos a hacer, o Dios nos va a dar, hermanos, nuestros cuerpos glorificados. Y ahí, hermanos, es donde estaremos completos. Ya, hermanos, en Cristo. Entonces, hermanos, Dios es el que nos guarda. Dice ahí que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual, versículo 6, vosotros os alegráis. Hermanos, estén gozosos, estén contentos, porque desde el inicio Dios nos guarda con su poder. Recuerden, hermanos, cuando nosotros somos salvos, en ese momento, hermanos, Dios, Cristo nos cubre con su sangre, hermanos, y el Espíritu Santo nos sella como propiedad de Dios. Y a partir de ese momento, hermanos, aunque usted no conozca toda la Biblia, hermanos, aunque usted no conozca mucho de la Biblia, hermanos, pero usted conoce que Cristo, hermanos, es el Hijo de Dios, y que Él vino, hermanos, para morir por nuestros pecados, hermanos, por pecados que nosotros reconocemos. Y de ahí, hermanos, que Él vino y murió, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y nosotros, hermanos, aceptamos ese sacrificio de parte de nuestro Dios Padre para limpiarnos a nosotros de nuestro pecado y así, hermanos, tener una relación íntima con nuestro Dios Padre. Y de ahí, hermanos, el poder de Dios nos guarda, como dice el versículo 5. Somos guardados. Hermanos, qué interesante es, hermanos, que antes no teníamos ninguna relación con nuestro Dios. Y no hablábamos con el verdadero Dios, el Dios de la Biblia. Y cuando conocimos a Cristo, Él nos salvó y rompió esa barrera de enemistad que teníamos con Dios nuestro Padre. Y es triste, hermanos, que llegando a ese punto, sin barrera ahí entre Dios Padre y nosotros, que no nos comuniquemos con Él. Sería una lástima, hermanos, no comunicarnos con Él después de lo que Cristo hizo y nos dio gratuitamente a nosotros. Porque la salvación, hermanos, proviene de Él. Todo eso, hermanos, proviene por su poder. Él fue el que tomó la iniciativa. Él fue el que vino y murió, hermanos, por nosotros, voluntariamente. Y a veces, hermanos, qué lástima que ya llegando a ese paso de salvos, ya queramos quedarnos así sin crecer. Eso no es natural, hablando espiritualmente. Si nosotros, hermanos, si un niño nace, un bebé nace y no está creciendo, entonces eso no es natural humanamente. Lo llevaríamos al doctor porque no está creciendo en estatura y no está creciendo en conocimiento. Entonces nosotros lo llevaríamos al doctor porque no sabríamos pensaríamos que tiene una condición física o una condición mental y lo tenemos que llevar al doctor porque no es natural. Así igual, hermanos, la vida cristiana. La vida cristiana, hermanos, cuando nosotros fuimos salvos, aceptamos a Jesucristo, Dios sí nos guarda con su poder si nosotros aceptamos a Jesús y confiamos en Él. Dios nos guarda, hermanos. Pero no agarremos esta oportunidad de que ya vamos al cielo y puedo vivir como quiera. Déjeme decirle, hermanos, si usted está viviendo pensando que es salvo y que usted vive en libertinaje y vive como usted quiera y vive todavía después de un tiempo todavía sigue viviendo la vida que vivió y pensando que usted es salvo, hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado, hermanos, porque posiblemente solamente hizo una oración y realmente en su corazón
no creyó en el Señor Jesucristo y no aceptó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, tenga cuidado, hermanos. Asegúrese. Cada día, hermanos, vaya a su cuarto, vaya al closet o vaya donde hay un lugar donde están solos, hermanos, vaya y diga, Señor, pídale perdón a Dios, hermanos. Y si pedirle perdón a Dios, hermanos, o si usted es motivado a pedirle perdón a Dios, hermanos, si usted es motivado a seguirle a Él, entonces, hermanos, esté seguro que usted puede descansar en la fe en su Salvador. Entonces, hermanos, no es para vivir la vida en libertinaje. No es para vivir así, hermanos. Una persona salva no desea vivir en libertinaje. ¿Ok? El que desea vivir en libertinaje es la persona que no ha conocido a Cristo. ¿Ok, hermanos? No somos perfectos. El pecado nos asedia. Pero no usemos eso, hermanos, como excusa para pecar deliberadamente. ¿Ok, hermanos? Vamos ahí, hermanos. Ya leímos esto. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar antes de seguir adelante. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por este día. Gracias, Señor, por la lluvia, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque usted sabe, Señor, lo que más nos conviene. Usted sabe, Señor, lo que nosotros necesitamos. Gracias, mi Dios. Ahora ayúdame, Señor, a dar este estudio. Ayúdame, Señor, a aprender. Habla mi corazón, Señor, y el corazón de los hermanos, Señor. Y todo oyente, Señor, que esté sintonizado, Señor, por este medio. Ayúdanos, mi Dios. Te lo pido, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a seguir. Primero, hermanos, quiero que veamos que tenemos un Dios santo. Tenemos un Dios santo, hermanos. Si usted ha leído, hermanos, el profeta Isaías, hermanos, el libro de Isaías, nosotros podemos ver, hermanos, que la palabra santo viene ahí más de 30 veces. Eso me da a entender, hermanos, que es importantísimo la santidad para Dios. La santidad, hermanos, ocupa un lugar principal en toda la Biblia. En toda la Biblia, hermanos. Esta visión, hermanos, de la santidad de Dios es lo que necesitamos hoy en día. Porque existe, hermanos, la tendencia de negar la realidad y lo terrible del pecado. Cuando nosotros, hermanos, nos damos cuenta de que tenemos un Dios santo, de que tenemos un Dios que desea que nosotros también le sigamos en su santidad. Cuando nosotros, hermanos, empezamos a conocer a nuestro verdadero Dios y sus atributos, hermanos, morales, empezamos a reconocer lo terrible que el pecado es. Empezamos a reconocer, hermanos, la realidad del pecado. Cuando nosotros empezamos a reconocer lo terrible del pecado, empezamos a alejarnos de él. Empezamos a acercarnos más a un Dios santo. Porque no deseamos ir manchados, no deseamos ir llenos de pecado a la presencia de nuestro Dios. Queremos ir, hermanos, a la presencia de nuestro Dios, sabiendo que estamos haciendo lo mejor que podamos, aunque cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, aún así, hermanos, pedimos perdón a Dios por cosas que son tan difíciles para nosotros dejar como cristianos. Entre más alimentemos la carne, hermanos, más difícil va a ser. Incluso, hermanos, en confesar pecado. Entre más nos acerquemos a un Dios santo, más semejante a Él seremos. Y no estoy hablando, hermanos, de santurrón. Estoy hablando, hermanos, de ser una persona apartada, hermanos, del mal, una persona amorosa, una persona con paciencia, una persona, hermanos, que considera a los demás, una persona, hermanos, que actúa como Dios actúa, que piensa como Dios se piensa,
que tenemos la mente de Cristo. Porque seguimos a Cristo. Como cristianos, hermanos, nosotros deberíamos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él agradó, en su humanidad agradó al Padre. Así nosotros, hermanos, debemos seguir ese ejemplo. Este atributo, hermanos, es sobresaliente, es lo sobresaliente de Dios, su santidad. Los otros atributos, hermanos, dependen de su santidad. Todos los demás atributos que vienen, hermanos, dependen de la santidad de Él. Pero por primero, hermanos, Dios es santo. La santidad de Dios, hermanos, quiere decir que Dios es completamente separado de la maldad y del pecado. Y Él es puro, hermanos, y perfecto. ¿Qué más ejemplo tenemos, hermanos? ¿Qué más Dios podríamos tener que el Dios de la Biblia, hermanos? Que nos muestra pureza, que nos muestra perfección, que nos muestra estar apartado del mal, estar apartado del pecado. Ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, decir que alabamos a nuestro Dios y aún así, hermanos, estamos practicando deliberadamente, hermanos, el pecado? ¿Cómo decimos, hermanos, cómo decimos que alabamos al Dios de la Biblia? ¿Cómo decimos que alabamos al Dios de Israel, hermanos? Si nosotros, hermanos, no estamos siguiendo su ejemplo. ¿Cómo decimos, hermanos, que tenemos comunión con una persona que es Dios, que está en desacuerdo cómo nosotros vivimos? Y aunque nosotros lo neguemos, hermanos, si nosotros estamos viviendo apartado de nuestro Dios, el Dios de la Biblia, entonces, hermanos, nosotros, sin decirlo, estamos actuando como si no nos importara la santidad de Dios. ¿Cómo vamos a compartir, hermano, nuestra vida de pecado y decir que tenemos una relación con el Dios de la Biblia? ¿Le vamos a estar metiendo religiosidad? ¿Vamos a estar metiendo, hermanos, programas en la iglesia? Y los programas no son malos, hermanos, en la iglesia. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que muchas veces hacemos cosas, hermanos, para sustituir estar y tener una relación con nuestro Dios, que es santo. Busquemos, hermanos, la santidad de nuestro Dios. Entre más cercas queremos estar de nuestro Dios, hermanos, tenemos que buscar más su rostro, su santidad, hermanos, para nosotros hacer lo mismo que Él le agrada. ¿Cómo vamos a tener, hermanos, un amigo en Dios si somos totalmente diferentes? Entiendo, hermanos, que al principio, antes de ser salvos, antes de poner nuestra fe en Jesucristo, antes de tener tradiciones, antes de tener religiosidad, antes de hacer todas estas cosas, incluso que uno va hincado, hermanos, a la basílica, va hincado a hacer esto, lleva ahí la cruz pesada, lo golpean, sangre y todo eso, hermanos, creyendo que por eso alcanzábamos salvación, hermanos. Entiendo que en ese tiempo podríamos estar apartados de Dios. Pero ahora, hermanos, que hemos aceptado a su único hijo, a su Hijo unigénito, hermano Jesucristo, que lo hemos aceptado a Él, hermanos, ahora no hay razón, hermanos, por lo cual debemos estar separados de nuestro Dios. Ahora ya tenemos el camino libre, hermanos, el velo se ha rasgado, ya podemos entrar al lugar santísimo para hablar y tener una relación íntima con nuestro Dios. Pero entiende, hermanos, que tenemos un Dios santo. Vamos a ir, hermanos, a Salmo 99:9. Salmo 99:9. Dice ahí, hermanos. ¿Lo tiene, hermanos? Salmos 99:9. Dice ahí, hermanos. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte. Porque Jehová, nuestro Dios, ¿es qué? Santo. Es santo.
Nuestro Dios es santo, hermanos. Vayamos con respeto. Vayamos, hermanos, postrados ante Él. Ya nos limpió. Ya su Hijo ya nos dio ese perdón por medio, ya Dios nos perdonó por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Qué nos impide nosotros seguir a nuestro Dios? Vamos allí, hermanos, a Isaías 6:3. Isaías 6:3. Fíjese aquí, hermanos. 6:3. Isaías 6:3. Isaías 6:3. Fíjese. ¿Ya lo tiene, Samuelito? Ok. Fíjese. Léelo, Samuel. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Ahí está, hermanos. Imagínense. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Fíjense, hermanos, toda la tierra está llena de su gloria. Hermanos, este es nuestro Dios, 3 veces santo. Él es nuestro Dios, hermanos. Él requiere, hermanos, que nosotros le sigamos a Él, hermanos, en santidad. No como queremos, no como opinemos, hermanos. Nosotros debemos seguirle a Él en santidad. Nosotros debemos seguirle a Él, hermanos, en los términos de Él. Él nos salvó, hermanos, bajo sus términos de Él. Y sus términos incluye vida eterna. Sus términos incluye que Él nos guardará. Yo no me puedo guardar solo. Él me guardará. Nadie me arrebatará de la mano de Dios. Nadie. Porque Él es poderoso, hermanos. Él es santo, santo, santo. Busquemos su santidad, hermanos, para agradarle a Él. Vamos allá ahora, hermanos, a Isaías 57:15. Isaías 57:15. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el ¿qué? Santo. Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Ahí es donde habita Dios, hermanos. En la altura y en la santidad. Y con el quebrantado y humilde ¿qué? De espíritu. Con Él habita el santo. Con el quebrantado y humilde de espíritu. No el religioso, fariseo, hipócrita, altanero. Sino con el ¿qué? Quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir el espíritu de los humildes. Y para vivificar el corazón ¿de quién? Los quebrantados. De los quebrantados. ¿Y sabe qué es lo que nos quebranta, hermanos? Dios. No es que no podamos pagar la luz, no es que no podamos pagar esto, no es porque no podamos. No, hermanos, lo que debería, hermanos, de quebrantarnos es el pecado, lo que hemos ofendido a nuestro Dios, un Dios 3 veces santo. Eso es lo que nos debe quebrantar, hermanos. Eso es lo que nos debe ser humildes. Eso es lo que debemos nosotros estar pensando y decir: yo no puedo, Señor, ayúdame, porque yo quiero ser como tú quieres que yo sea. Yo quiero parecerme más a semejanza tuya, para yo ser una imagen de ti aquí en la tierra, para que todos puedan ver y glorificar tu nombre. Eso es lo que tenemos que ver para quebrantarnos, hermanos. Nuestro pecado. ¿Usted cree, hermanos, que Dios no está cansado del libertinaje que hay aquí en Estados Unidos? ¿Usted cree, hermanos, que Dios, un Dios santo, hermanos, un Dios 3 veces santo, no está cansado, hermanos, de la religiosidad que hay aquí en Estados Unidos? La mayoría, hermanos, se llaman cristianos y viven como si no existiera Dios. Pero sí tienen un Dios, hermanos, ellos de su mente, un Dios que todo les permite, un Dios de libertinaje, un Dios que todo le entiende, pero no tienen ellos y no están mirando al Dios de la Biblia, que es un Dios santo, 3 veces santo, que requiere santidad, que quiere, hermanos, tener comunión con nosotros. Ese es el Dios de la Biblia.
No el Dios, hermanos, en que tú vas a hacer esta obra, tú vas a hacer otra obra. No, hermanos, piensa en tu pecado. Yo pienso en mi pecado. Voy ante Dios y se lo confieso. Porque mi corazón está quebrantado por causa del pecado. Porque yo no puedo tener la comunión que deseo yo tener, hermanos. Si estoy pecando deliberadamente, yo no puedo ir con mi vista mirando al Señor y diciendo, oh Señor, perdóname. Pero si he pecado deliberadamente, tengo que quebrantarme, hermanos. Y ser humilde. La humildad, hermanos, nos ayuda a reconocer lo que nosotros, hermanos, no podemos reconocer cuando estamos en pecado. Nos justificamos, así somos los humanos. Nos justificamos, hermanos, cuando pecamos. A veces mentimos y decimos que es una mentira blanca, es una justificación solamente. No hemos sido humildes, hermanos. No hemos sido quebrantados por nuestro pecado. Pero mira lo que está pasando en Estados Unidos. Hemos ofendido a un Dios santo. Hemos ofendido a nuestro Dios, hermanos, y Dios está listo para disciplinar a esta tierra. Hasta que no nos volvamos a Dios, hermanos. Hasta que no esta tierra empiece a clamar a un Dios santo. Pero no de labios, hermanos, sino con hechos. Busquemos, hermanos, al Dios santo y sigámoslos a Él en las pisadas del Maestro. Cristo nos enseñó cómo vivir, hermanos. Aquí está su palabra. Y si usted puede decir, bueno, es que yo no sé, pues yo creo que es esto, pero es que yo no conozco la Biblia, hermanos. Por eso tiene que estar en los estudios bíblicos. Por eso tiene que estar los domingos en la iglesia. Por eso tiene que escuchar predicación. Por eso tiene que leer la Escritura, hermanos, para que conozca. Si usted no ha querido conocer, es porque usted no ha estado atento a la palabra de Dios. No ha estado atento, hermanos, a lo que la Biblia dice de nuestro Dios. Aquí está, hermanos. Podríamos estar leyendo otras revistas, hermanos, había una que el Cosmopolitan y otro tipo de revistas de chismes, hermanos, de la farándula. Pero no hemos ni siquiera volteado una página de la Biblia. ¿Cómo esperamos buscar a nuestro Dios que es santo? ¿Cómo esperamos conocer a un Dios santo? Bueno, reconozcamos, hermanos. Y no estemos pecando deliberadamente, hermanos. Qué vergüenza, hermanos, cuando yo voy a Dios. Y si voy a Dios y estar pensando en mi mente que pues es que yo lo estoy haciendo todo deliberadamente. Qué vergüenza. Pero aún así Dios, hermanos, dice, ven, pongámonos a cuentas. Pongámonos a cuentas, dice Dios. Ven, vamos a ponernos de cuenta y yo sé que estás pecando deliberadamente, pero mira. Quebrántate. Sé humilde y reconoce. Reconozcamos nuestro pecado, hermanos. Vamos ahí, hermanos. El Dios Santo, hermanos, odia el pecado y se separa. Se separa, hermanos, del pecador. El Dios Santo odia el pecado, hermanos, y se separa del pecador. Hay un dicho, hermanos, que dice que Dios odia el pecado y ama al pecador. Es posiblemente un dicho de doble filo, hermanos. Normalmente yo trato de no usar esa expresión para no dar la idea de que seamos justificados, que somos pecadores y actuar en pecado y que todavía Dios ama lo que estoy haciendo en pecado. Entonces, hermanos, trato de no usar eso, pero vamos a ir, hermanos, vamos a la Biblia. Dice ahí, hermanos, el Dios Santo, hermanos, odia el pecado y se separa del pecador. Proverbios 15:9. Proverbios 15:9. Amén. 15:9. Samuel, ¿qué dice? Abominación es a Jehová el camino del impío. Impío. Mas él ama
al que sigue justicia. Fíjese lo que dice, hermanos. Abominaciones a Jehová el camino del ¿qué? Impío. Del impío. Del impío. Mas él ama al que sigue ¿qué? Justicia. Al que sigue justicia. Entonces, hermanos, Dios odia el pecado, hermanos, y se separa del pecador, del que peca deliberadamente. El que no viene y confiesa su pecado y se aparta de él. Porque podríamos estar confesando un pecado, hermanos, pero no nos apartamos de eso que confesamos, hermanos. ¿Y qué pasa? No alcanzamos misericordia. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a ir, hermanos, versículo 26, Proverbios 15, 26. Amén. Amén. Dice ahí, hermanos, abominación son a Jehová los ¿qué? Pensamientos. Pensamientos del ¿quién? Malo. Del malo. Mas las expresiones de los limpios son ¿qué? Limpias. Son limpias. Son limpias. Vamos a ir, hermanos, a Isaías 59. Isaías 59. Amén. Vamos allá al versículo 1. Amén. Isaías 59, 1. Samuel. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí está, hermanos. Ahí está. He aquí, hermanos, que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero fíjense, hermanos, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Un Dios santo, hermanos. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para no qué? Oír. Para no oír. No esperemos, hermanos, el tiempo el que Dios ya no quiera escucharnos. Volvamos a Dios, hermanos, un Dios santo. Él está presto. Él todavía salva. Él todavía oye. Pero muchas veces, hermanos, no somos bendecidos, hermanos, por causa de que nosotros tenemos ahí oculto pecado, hermanos, sin confesar. Nuestra relación ha sido dividida entre el Padre y nosotros, hermanos, por causa de nuestras iniquidades, por causa de nuestros malos pensamientos. No es, hermanos, de que usted se quiera acercar a Dios y que empiece a donar esto, empiece a donar su casa, empiece a donar su carro, empiece a dar, bueno, yo ya di todo, entonces, no, lo que Dios quiere es que dé el todo de usted y de mí. Él quiere que nosotros demos el todo de nuestro ser, hermanos. Que nosotros vengamos a Él reconociendo nuestro pecado. Eso es lo que Él quiere, hermanos. Dios puede, el dinero, hermanos, es de Dios. Todo el dinero es de Dios, hermanos. Él puede proveer de cualquier manera, usar a cualquier persona, usar cualquier cosa, hermanos, para proveer. Pero Él lo que quiere, hermanos, es su corazón. Amén. Eso es lo que quiere. No se justifique, hermanos, tratando de dar mucho dinero a la iglesia, a la obra de Dios, hermanos, y pensar que está bien. No, hermanos, primeramente, hermanos, que su corazón esté correcto con un Dios 3 veces santo. Y después, hermanos, viene lo demás. Antes de que usted dé, hermanos, mire su corazón. Antes de que usted quiera dar dinero a la iglesia, dar el dinero, mire por qué lo está dando. Mire su corazón. Mire si su corazón está limpio. Mire si usted está siguiendo un Dios santo. Mire cómo está viviendo. Arregle esas cosas, hermanos, y después usted dará con gozo. Mientras no, hermanos.
Hemos hecho división, hermanos. Este país ha hecho división en nuestro Padre Dios, hermanos, y nosotros. Nosotros hemos causado eso. El pecado, hermanos, de aquí de Estados Unidos, del libertinaje, el cristianismo falso. Eso es lo que ha causado, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, porque es remanente todavía aquí en Estados Unidos, hermanos. Y gracias por ese remanente que Dios creo que no ha decidido destruir completamente este país de un solo. Pero gracias, hermanos, porque nosotros, hermanos, que seguimos al Dios de la Biblia, hermanos, y ustedes que me están escuchando, que siguen al Dios verdadero, al Dios 3 veces santo, y que requiere santidad de nosotros, porque el pecado nos divide de Él. Decimos que somos salvos, hermanos, y lo que menos interesa es acercarnos a un Dios santo y buscar su santidad. Sigamos, hermanos, buscando a nuestro Dios. Insistamos. Aunque somos carne, hermanos, y el espíritu y la carne no se llevan, aunque somos así, hermanos, aún así busquemos lo espiritual. Busquemos a Dios. No nos justifiquemos que porque somos pecadores, por eso no somos perfectos y por eso no podemos acercarnos a un Dios perfecto y santo. Ella proveyó la forma en ir a Él. El Dios santo, hermanos, demanda santidad en los hombres. El Dios santo, hermanos, demanda la santidad en los hombres. Los creyentes en Cristo, hermanos, fueron santificados para Dios en el momento en que recibieron a Cristo como su Salvador personal. Vamos a ir, hermanos, a Hebreos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Creo que ahora solamente vamos a ver uno, hermanos. Hay tanto que hablar de esto, hermanos. Hay otros atributos morales, hermanos. Pero hoy solamente vamos a hablar de su santidad, ¿ok? Dios es santo. Próximamente, hermanos, estaremos hablando de los otros atributos morales de Dios. Dios es santo, ¿ok, hermanos? Ahora, vamos ahí a Hebreos, ¿qué? 10. Hebreos 10. Versículo. Hebreos 10, versículo 10. Hebreos 10, versículo 10. Aquí está. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Samuel. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Así es, hermanos. Así es. Fíjese lo que dice, hermanos. Hebreos 12:14. Amén. Samuel. Okay. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Fíjese, hermanos, lo que dice ahí. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, ¿qué? Verá a Dios. Verá al Señor. ¿Ok? Ahora sí, hermanos. Dios demanda la santidad en los hombres. ¿Ok? Ahí Dios demanda la santidad en nosotros. Ahora, los creyentes en Cristo, hermanos, como dije, fueron salvados, apartados, santificados por medio de la sangre de Cristo. ¿Ok? Los que recibieron como Salvador personal. Y ahí está, hermanos, Hebreos 10:10. Hebreos 10:10 que lo leímos ahorita. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda, hermanos, del cuerpo de Cristo, de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. En otras palabras, hermanos, cuando Cristo ya hizo su sacrificio, hermanos, y nosotros le aceptamos a Él como nuestro Salvador personal, ya es para siempre, hermanos. No es para estar jugando de que la perdí, no la perdí. No es por voluntad propia que nosotros fuimos salvos, hermanos. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que no es por causa de nuestras obras que fuimos salvos. Fue la causa de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que Él hizo una vez y para siempre. Entonces, mire, Dios desea, hermanos, la santidad en nosotros. Y no nos está pidiendo algo que Él mismo no nos dio y nos enseña. ¿Okay? Para que no digamos, pues, ¿cómo sigo a Dios en santidad? Pues, yo no sabía esto. Hermanos, está en la Escritura. Los predicadores, hermanos, que predican sana doctrina, predican esto, hermanos, enseñan esto. ¿Ok? Enseñan esto, hermanos. Entonces, no tenemos excusa.
Dios demanda santidad, hermanos, pero no nomás eso, sino que Él proveyó a nuestro Señor Jesucristo para nosotros ser apartados y santificados por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Eso pasa, hermanos, cuando nosotros aceptamos ese regalo, ese don que Él nos ha dado a nosotros. Y créame, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ok, hermanos? Ahora, debe haber la práctica de la santidad en la vida diaria del creyente. ¿Ok? Vamos allá a 1 de Pedro, hermanos. 1 de Pedro 1:15. Primera de Pedro 1:15. Vamos a leer desde el 13, ¿ok? Amén. Dice ahí, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo, ¿qué? La gracia. En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es que santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de ¿qué? Vivir. De vivir. El cristiano, hermano, el creyente debe practicar santidad. ¿Ok? Sabemos que Dios demanda santidad. Sabemos que Dios proveyó la santificación por medio de su Hijo Jesucristo. Él ya proveyó. Ahora nosotros, hermanos, nuestra responsabilidad vivir en santidad en nuestra vida diaria. Vamos a ir, hermanos, a 2 de Corintios 7:1. 2 de Corintios 7:1. Está después de Romanos, hermanos. Amén. 2 de Corintios 7:1. Samuel, vas a leer 2 de Corintios 7:1. ¿Qué? ¿Qué dice ahí, Samuel? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así es, hermanos. Fíjese. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, hermanos, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿En qué, hermanos? En el temor de Dios. Solamente podemos practicar la santidad, hermanos, si nosotros tenemos temor a nuestro Dios, hermanos. Tenemos reverencia, tenemos respeto, creemos en Él. Dice el libro de Proverbios, hermanos, capítulo 1, dice, el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová, hermanos. Solamente así, hermanos, nosotros podemos limpiarnos, hermanos, y apartarnos del mal. Y alcanzar sabiduría, hermanos, en el temor de Jehová. En el temor de nuestro Dios. Y por último, hermanos, Dios, hermanos, disciplina a sus hijos para que participen en su santidad. A veces decimos, hermanos, ay, que Dios me hizo esto y que si no me llueve me llovizna y todo esto, pues, hermanos, meditemos, posiblemente sigue lloviznando. No deja de llover por algo. Pero Dios, hermanos, aún en eso nos atrae a Él. Aún eso, Él provee camino para regresar a Él. Vamos a ir, hermanos, a Hebreos, último versículo, hermanos. Hebreos 12. Hebreos 12. Está casi al final de la Biblia, hermanos. Hebreos 12. Y vamos a ir, hermanos, al versículo 9. Amén. Samuel. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Ahí está, hermanos. Imagínense. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Y cómo sabemos, hermanos, que es Dios Padre? Porque como vimos antes, hermanos, Dios es Espíritu. Y así lo llaman, hermanos. Padre de los ¿qué? Espíritu Santo. Espíritu.
Gracias, hermanos, por estar conmigo, hermanos, aquí. Gracias por escuchar. Y Samuel va a cortar después de que termine de orar. Samuel le va a cortar, ¿ok? Hermanos, muchas gracias por estar, hermanos. Recuerden, sean fieles, hermanos, ¿ok? Sean fieles en todo, ¿ok? Lo que le venga a la mente, hermanos, si usted está fallando en algo, hermanos, venga a Dios, hermanos. Vaya a Dios, enciérrese en un lugar y hable usted con Dios, hermanos. Él ya proveyó el camino, ¿ok? No esperemos a que la disciplina nos atraiga a Él, ¿ok? Vamos a orar, hermanos. Señor mi Dios, te doy gracias.